¿Qué tal amigos? En este video vamos a analizar lo que son las etapas de un proceso judicial y por otra parte también vamos a analizar las instancias de un procedimiento judicial. Son dos cosas muy diferentes, así es que es necesario que como abogados las entendamos para llevar todo procedimiento judicial. Esta es una estructura muy básica, repetimos, este es en el sistema judicial mexicano. Eh, las etapas están desarrolladas de forma muy general para todos los juicios y esto es lo que en teoría aplica para todos los juicios, no importa la materia. Estas son en teoría pues las partes que llevan un juicio, un procedimiento judicial ya ante una autoridad judicial competente, ¿no? Entonces pues, obviamente en el primero pues obviamente vamos a tener nuestro procedimiento ordinario judicial, que es este. Vamos a entenderlo como todo un juicio y obviamente va a iniciar con un escrito inicial en el cual pues obviamente va a haber unas pretensiones. Posteriormente de nuestro escrito inicial, algo que nosotros señalamos normalmente pues es la notificación formal, porque muchas veces este tipo de formalidad no se cumple y eso abona a que los juicios se reinicien o haya algún tipo de recurso. Posteriormente pues es la contestación de la parte demandada, que esta es una parte también importantísima porque pues es para que se respeten los derechos constitucionales de todas las partes y se pueda continuar con un buen procedimiento y no se haya oportunidades a reiniciar o algún tipo de recurso que pudieran interponer cualquiera de las partes. Todo procedimiento va a tener una etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas, que este es fundamental, es un derecho constitucional igualmente que viene en nuestros artículos, en nuestros derechos humanos, pues este se tiene que agotar también y viene en todo procedimiento judicial. También tenemos la parte de una audiencia principal, que es posteriormente a que ya se agotó este procedimiento. Vamos a tener la oportunidad de una audiencia en donde se pudieran interponer ciertos alegatos y pues se va a tener una sentencia, digamos, en teoría definitiva. Y si estamos señalando aquí, pues si se agotan o no los recursos que obviamente tenemos, ¿no? Que son, los vamos a explicar un poco más adelante, pero pues aquí todavía tendríamos oportunidad de interponer algunos recursos. Y bueno, el final de nuestra etapa, la última etapa, pues sería nuestra ejecución de sentencia, que esta pues no se puede ejecutar hasta que no se agote efectivamente las etapas de la sentencia y los recursos que se pudieran agotar para que posteriormente pudiéramos tener o entrar a nuestra etapa de ejecución de sentencia. Ahora, dentro de todo procedimiento judicial, pues obviamente hay ciertos aspectos dentro de los expedientes que no se pueden resolver, digamos, en nuestro expediente principal. Lo podremos resolver a través de un incidente. Entonces el incidente es prácticamente un juicio dentro de nuestro expediente principal y tiene las mismas características que un procedimiento formal, es decir, tiene un escrito inicial, obviamente les dan 3 días, corren traslado y les dan cierto tiempo para ofrecimiento y desahogo de pruebas. Tenemos una audiencia de alegatos, que este es un poquito más rápido que la principal, y una resolución correspondiente respecto del incidente. Obviamente para que nosotros llegamos a nuestra etapa de sentencia o a nuestra etapa de ejecución de sentencia, se deben de agotar primero prácticamente todos los incidentes iniciados en esta etapa. Porque, por ejemplo, hay cuestiones en la ejecución de sentencia que se pueden reclamar a través del incidente. Entonces, dependiendo de en dónde se inicie tu incidente, si lo inicias en esta etapa o lo inicias en esta etapa, perdón, sería lo conveniente antes de que se inicie de que se dicte la sentencia y esta se ejecute. Y en la ejecución de sentencia pues hay oportunidad de llegar a otro tipo de incidentes, pero igual son juicios. Digamos, el incidente se entiende como un mini juicio dentro de nuestro expediente principal. Posteriormente, estas son las etapas generales de un procedimiento judicial. Después tenemos las instancias de un procedimiento judicial, que son, digamos, un poco diferentes, pero ya viene un poquito más estructurado.
Son tres instancias, básicamente la primera, la segunda y la tercera es lo que te van a decir en todas las escuelas de derecho. Y bueno, vamos aquí a tratar de explicar las instancias. Obviamente tienen la misma estructura que el anterior y esta es nuestra primera instancia o juicio ordinario en donde, bueno, ya explicamos estas etapas y en donde aquí señalamos que, por ejemplo, aquí están estos dos recursos que antes de llegar a la ejecución de sentencia, pues se tendrían que agotar. Esta apelación y este amparo, pues obviamente serían nuestra segunda y nuestra tercera etapa. La segunda etapa de por ejemplo, una instancia de un juicio sería la apelación, que inicia con un escrito de agravios. Obviamente lo lleva a cabo el tribunal de apelación. Existe un ofrecimiento y desahogo de pruebas igualmente, dependiendo del tipo de apelación, no aplica en todos. Una audiencia de alegatos, que en este rubro sí es muy marcado. En este tipo de juicios nos resuelve un tribunal de alzada. ¿Por qué? Porque no te puede resolver el mismo juez. Entonces, como no te puede resolver el mismo juez, se envía o se tiene entendido en el sistema judicial mexicano que el que te resuelve es el tribunal de alzada. Y posteriormente pues tenemos una sentencia que, digamos, en la segunda instancia pues no hay más solución que confirmar, revocar o modificar. Entonces, posteriormente de la apelación, de la orden que emita admitida la apelación y resuelta, pues la va a devolver al nuestro juicio principal o nuestro juicio ordinario, con el auto que ordene, ya digamos, si confirma, si revoca o si modifica, se regresa nuevamente a nuestro expediente principal. Y posteriormente, dependiendo de esa apelación o de esa sentencia en esa apelación, o si no se agota, porque hay materias en donde no es necesario agotar la apelación, depende de la materia también. Estamos hablando de la materia administrativa, mercantil, que te maneja muchas veces que no es necesario o no hay una apelación como tal, digamos, señalada en la norma jurídica, pues nos vamos directamente a nuestro amparo, que esta sería la tercera instancia. La tercera instancia obviamente va a ser el amparo directo, porque obviamente estamos hablando de una sentencia y tiene prácticamente los mismos pasos, que sería un escrito inicial de demanda. Al admitirse nuestro escrito inicial, pues obviamente la parte o la contraparte, el colitigante, va a tener la oportunidad de integrar su amparo adhesivo. Este amparo probablemente lo resuelve un tribunal colegiado que está conformado de 3 magistrados que actualmente pues los van a renovar. Y estos 3 magistrados, pues se supone que la ley nos señala que van a tener el expediente y lo van a analizar. Tienen un límite de 90 días, es decir, 3 meses, para que emitan un proyecto de resolución. Bueno, el presidente, porque en este caso hay un presidente, emite su proyecto de resolución. Y del proyecto de resolución pues hay una votación en donde dependiendo de los votos, es el sentido de la sentencia. Y bueno, en esta sentencia de amparo aún nos quedan, que sería, digamos, lo último de nuestro procedimiento judicial, la parte de la queja y la parte de la revisión, que en este caso, pues, prácticamente o sencillamente sería nuestro último paso de un juicio, para que ya no hubiera ningún tipo de recurso para que se ejecute o, digamos, se termine el juicio señalado. Entonces, posteriormente de la revisión y de la queja, si tú no tienes o ya no hay nada que hacerse, sería el final de nuestro juicio y bueno, pues se señala la ejecución de sentencia, que obviamente nuevamente se regresa a nuestro tribunal, al tribunal ordinario, y ya es en donde entraríamos en materia para entrar a nuestra ejecución de sentencia. Entonces, estos son las instancias y cómo se deberían o cómo se deben de agotar en un procedimiento judicial. La primera instancia siempre va a ser tu juicio ordinario. La segunda instancia siempre va a ser la apelación que te resuelve el tribunal de alzada y las únicas resoluciones que te pueden emitir es una confirmación, revocación o modificación de la sentencia. Y bueno, ya el juicio de garantías, en donde si se concede o no el amparo y protección de la justicia federal respecto de los agravios que se señale en tu escrito inicial, eso es lo que te van a resolver. Y
Lo último que pudiéramos tener son las revisiones de queja, los recursos de revisión y de queja, y de no, pues nuevamente entraríamos a la ejecución de sentencia, que nuevamente señalamos se tiene que regresar al juicio ordinario para que entremos en la última etapa de nuestro procedimiento ordinario judicial, que es el de ejecución de sentencia. Entonces prácticamente este sería la estructura de un procedimiento judicial en el sistema judicial mexicano, y bueno, espero que lo hayas entendido y te sirva para que puedas entender en todos los juicios que esta premisa siempre se debe de cumplir. Nada más depende, si lo quieres analizar dependiendo de la materia, hay ocasiones en donde la apelación, obviamente señalábamos, pues no es necesario que se agote, o no se tiene que agotar, o no hay una ley que te diga que después de tu juicio ordinario se tiene que agotar la apelación. Entonces depende de la materia. Entonces esa es la estructura básica, y bueno, espero te haya servido este video para que lo puedas utilizar en tu práctica profesional.